Darío forma parte de la vida cotidiana de las y los nicaragüenses. Su obra trasciende fronteras y el tiempo, por eso es considerada una obra universal. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Estos son versos del poema Lo Fatal que Rubén Darío publicó en 1905 en su libro Cantos de Vida y Esperanza, pero ya mucho antes, en 1888, había publicado su primera gran obra, Azul, que lo colocó a las puertas del éxito literario por la elegancia estética narrada en sus versos y prosas. Azul es sobre todo un libro de cuentos cargados de una fuerte crítica ante las desigualdades sociales que sufre el hombre. Cuentos como El Fardo y El Rey Burgués dan muestra de esa crítica. Desde ese momento, Darío mostraba ya su tendencia modernista. Desde ese libro, Darío expresa su protesta, ¿no?, de artista que se siente marginado por una sociedad que le da más importancia a las cosas materiales y a su valor de cambio que a los verdaderos valores humanos. Con su narrativa moderna, él inicia el cuento fantástico, ¿verdad? El cuento misterioso, el cuento moderno francés, el cuento social, el cuento psicológico. Su segunda gran obra fue Prosas Profanas, publicada en Buenos Aires en 1896. Es una recopilación de poemas en los que aparecen los principales temas que inspiran al poeta: la refinada Francia del siglo XVIII, la España medieval, temas mitológicos griegos y sobre todo el tema fundamental, el erotismo. Poemas como Era un aire suave, Divagación, Sonatina y Canción de Carnaval forman parte de Prosas Profanas. Cada uno de los poemas de Prosas Profanas proporcionó a la lengua española de una nueva forma de expresión totalmente diferente a lo que se escribía y hablaba. O solamente 3 escritores, podríamos decir, realizaron proezas de tal magnitud: Garcilaso de la Vega, Cervantes y sobre todo Luis de Góngora. Cantos de Vida y Esperanza fue su tercera gran obra, publicada en 1905 en España. Contiene poemas sobre la raza, el mestizaje hispánico y también contienen una fuerte crítica hacia Estados Unidos. En ellos se reivindica la fraternidad y unidad entre los pueblos hispanos. También trata asuntos existencialistas como la juventud perdida, los desengaños amorosos y las angustias de la lucha por la vida. Poemas como Letanías a nuestro Señor Don Quijote, como el poema El soneto a Cervantes, como el soneto a Goya, la salutación del optimista, pues por ejemplo, son exaltación de ese espíritu de hispanidad. Las grandes interrogantes acerca de la condición humana, ¿no? Es decir, nuestra finitud, cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestro destino. Más allá de estas 3 grandes obras de Darío, existe otra gran cantidad que son poco conocidas, como sus múltiples escritos durante su faceta como periodista y como diplomático y en general la mayoría de su prosa. Su libro España Contemporánea, publicada en Madrid en 1901, reúne sus artículos publicados en el periódico La Nación. Darío también incursionó en la novela. Nosotros encontramos en la prosa de Rubén Darío cantidad de artículos que tienen que ver con la historia de Nicaragua y que revelan una profundidad de pensamiento político. Nosotros encontramos en Rubén Darío una fuente de conocimiento que no se limita únicamente a determinados poemas. La obra de Rubén es realmente impresionante. En verso o en prosa, las letras de Rubén Darío brillaron con una luz cegadora, una luz cultivada por el mismo Darío con persistencia y disciplina, con estudio autodidacta incansable desde muy tierna edad. Rubén Darío, desde que vivía en León, desde que era un muchacho de 12 años, era un hombre que leía muchísimo. Se menciona que los 2 primeros libros que leyó fue la Biblia y Las Mil y Una Noches. Después de eso, cuando estaba en la Biblioteca Nacional, se leyó todos los libros. Eso le fue permitiendo a él una profundidad de pensamiento que permitió que luego él modificara
los estilos de poesía. La pluma de Rubén Darío influyó tanto en la manera de escribir de su época y en las épocas posteriores. Revolucionó la literatura de tal manera que hoy, 100 años después de su muerte, sus textos son estudiados y analizados por especialistas y estudiantes y otros admiradores en el mundo entero. Zaida García, Lo que se vive.